Dios que hemos podido conocer de Dios cada uno de nosotros. Y hemos ocupado la expresión de conocer a Dios a través de conocer sus nombres o cómo los seres humanos se han ido relacionando a través de la historia con Dios. ¿Hay alguien que recuerda la forma más antigua en que se relacionaban con Dios, el ser humano, cómo se refería a la deidad? Es una palabra súper fácil, solo 2 letras, y en español es un pronombre personal. ¿Cuál? Él, muy bien, tercera persona singular, él. Y esa expresión él, ¿no es cierto?, era la forma en que de alguna manera ellos entendían o conocían a Dios y lograban relacionarse con Él. Entonces, ahí es cuando Él o Él, cada uno de ellos podía buscar ese Dios, esa deidad, porque no sabían. Y ellos entendían que ese Dios era el primero. ¿Lo recuerdan? Era lo primero, era el que estaba delante, era el que iba por ellos. También entendían que de ahí venía la fuente del poder, que ese Dios era poderoso. Y luego también entendían que la expresión hacia, o sea, hacia como mirada así, y que era el lugar donde ellos podían encontrar socorro y ayuda. Esa era la expresión Él. Y de esa expresión Él, entonces, luego encontrábamos 5 expresiones o 5 palabras que se relacionaban con este Él. ¿Alguien recuerda alguna? El Roy. Muy bien, el Roy. Y esa expresión, el Roy, ¿alguien recuerda lo que significa? El Dios que te ve. Muy bien, esa expresión, el Roy, era para hablar de una deidad que ve nuestra necesidad, aunque nosotros creamos que en un minuto estamos en angustia y solos, pero hay un Dios que nos ve. El Dios que te ve. Ahora, eso también se puede aplicar para cuando alguien quiere estar escondido y quiere pecar. Dios también lo ve. Dios también lo ve. Entonces, el Roy es la expresión de el Dios que nos ve. ¿Alguien recuerda otra? Elohim o Eloa, el Dios singular y el Dios plural. Y esa expresión, Elohim, nos muestra a un Dios completo en el que habita toda la deidad. Podemos decir Elohim como el Dios en toda su magnificencia y expresa un Dios singular, la palabra Eloa, y un Dios plural, la palabra Elohim, Dios y dioses. Y hemos dicho que algunos ven ahí la Trinidad, aunque yo creo que el texto se puede ocupar, pero la palabra no significaba básicamente que fueran muchos dioses, sino que como el supremo, como decir rey de reyes, un rey que es supremo por sobre todos los reyes, y nuestro Dios era supremo. ¿Hay otra que recuerden? Bueno, ya la pusieron en la pantalla y ahora se me fue el audio visual o el retorno visual. El Shaddai, muy bien. ¿Y qué significaba esa expresión, el Shaddai? El Shaddai tal vez es una de las expresiones más famosas dentro del cristianismo protestante, ¿no? Hay muchos templos que se llaman el Shaddai, organizaciones religiosas que le ponen el Shaddai. Incluso hay denominaciones que se llaman el Shaddai. ¿Y qué significaba el Shaddai? ¿Ah?
Dios con nosotros. No, ese es Emmanuel. Mire, la expresión más justa para el Shaddai es el todo suficiente. El todo suficiente. Pero se le traduce más, o en el mundo protestante pentecostal, se le conoce más como el todopoderoso. El Dios todopoderoso. Y el Shaddai es una palabra tan extensa y tan buena porque se refería a una ciudad, a una localidad que se llamaba Shaddai. El Shaddai sería el Dios de Shaddai. Y era muy interesante esa palabra porque así como significa el todo suficiente o el todopoderoso, también significa el todo sustento o el que todo lo sustenta. En otras palabras, de ahí viene la palabra, perdón la redundancia, senos, ¿ya? Haciendo alusión a los pechos que amamantan a sus hijos. Entonces ellos veían un Dios que era de donde venía toda su provisión. Toda bendición venía de ahí. Y debemos recordar que esta expresión da a entender un niño que no tiene, o un bebé que no tiene cómo defenderse y dónde está su seguridad. Su seguridad está en su madre allí. Y habría que recordar también que para la época, ¿qué pasaba con un niño si su madre no tenía leche en sus pechos, como podría pasar hoy, ¿no? ¿Ah? Podía buscar una nodriza, que era una opción, y si no había nodriza, claro, podría dar leche de vaca o de cualquier otro animal, pero tenía una gran posibilidad de morir. No es como hoy que existe el nano, ¿cierto? Y el Hall 24 y varias cosas que ayudan. No había eso. Entonces estaba también un poco la fuente de la vida ahí. Así que así miraban a Dios. Y por eso muchas religiones paganas miran a la tierra como la madre, ¿no es cierto? Como la que da la vida y ahí está. Y etcétera. Entonces encontramos en esa expresión el Shaddai. El Shaddai. Y si nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios como Él, ¿no es cierto? El que está delante de nosotros, al que podemos volver nuestra mirada para encontrar ayuda, como el que tiene todo el poder. Si podemos relacionarnos con Dios como el Dios magnífico de toda potencia, Elohim, el Creador. Es la primera expresión que aparece sobre Dios en el texto sagrado, en el libro canónico de Génesis. En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Si nos podemos relacionar y conocer un Dios todo suficiente, queridos y queridas, nosotros vivimos enfrentados siempre a problemas, a luchas, a decepciones, a interrogantes, confusión. Es difícil no tener ningún problema. ¿Hay alguien aquí que no tenga ningún problema? Siempre hay algún problema, algún temor. Pero si logramos confiar en que Dios es el todo suficiente ahí en medio de nuestras angustias y aflicciones, podremos tener paz. Podremos vivir confiados. Como dijo él a Moisés, Jehová peleará, perdón, como dijo Moisés al pueblo de Israel, Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué dijo después sobre el pueblo? Vosotros estaréis tranquilos, ¿no? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Luego hay otra expresión que es el Yom, el Dios altísimo. El Dios altísimo. El rol ya lo pasamos, lo dijo de los primeros mi hermana Paulina, ¿no? Qué bueno que se le quedó. El Dios que te ve, el Dios que ve la aflicción. Y sabe, el Dios que te aparece. Y muchos de nosotros necesitamos que Dios se aparezca en nuestras vidas.
¿Necesita usted que Dios aparezca en su vida? Que aparezca en sus hijos y los transforme, que transforme la sociedad. Es el Roy que apareció a Pablo camino a Damasco. Nadie le predicó a Pablo. Cristo se le apareció. Ese Dios que apareció a Agar en el desierto y le mostró la fuente. ¿Cómo necesitamos que esa fuente esté en medio de nuestra iglesia, hermano? ¿Sabe lo que dijo Jesús a la samaritana? De su interior correrán ríos de agua viva. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. De su interior correrán ríos de agua viva, es la expresión, será como una fuente que salte para vida eterna. Eso fue el último y gran día de la fiesta, al final del ministerio de Jesús. Dice la Biblia que el último y gran día de la fiesta, Él se puso en pie y dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego tenemos esta expresión, el Yom, que implica el todo, el Dios altísimo. Y la última expresión relacionada con Él es el Olam. El Olam, la miramos la semana pasada. El Olam. ¿Quién recuerda lo que significaba el Olam? El Dios del tiempo. El Dios del tiempo. El Olam, el eterno. El Dios de la eternidad. El Dios del tiempo. Y como el tiempo no se puede medir hasta cuándo durará, ¿no? Lo hemos medido, el cronos. Pero el kairos no se puede medir. Esas son las palabras usadas en griego, el kairos que refiere al tiempo y el cronos el medible. Claro, en un reloj medimos. Pero ¿cuándo va a terminar el tiempo? ¿Tendrá fin el tiempo? A ver, ¿qué piensa usted? ¿El tiempo tendrá fin? ¿Cuándo va a terminar el tiempo? ¿Cuando Dios venga va a terminar el tiempo? ¿O va a seguir habiendo tiempo? No, no es la pregunta si termina un tiempo u otro, la pregunta es el tiempo. ¿Tiene fin el tiempo? No. ¿Podemos darle un inicio, un comienzo al tiempo? En otras palabras, ¿hay un año cero que podamos identificar, un año cero donde comenzó todo? ¿Dónde? Pero en la creación antes ya estaba Dios. Y ya había tiempo antes de la creación. De hecho, la creación que tenemos relatada en Génesis no es cuando comienza el universo. El universo comenzó antes y fue desordenado por el enemigo cuando cayó a la tierra y Dios volvió a ordenar. Así que cuando los científicos hablan de miles y millones de años, tienen verdad en eso. El tiempo. Pero Dios, el Olam, es el Dios de ese tiempo, es el Dios de la eternidad. Lo que para nosotros no tiene ni principio ni fin, Dios es Dios de eso. Qué tremendo relacionarse con un Dios así y saber que Él es su amigo y es su Salvador. Y algo más importante, conversábamos ayer con una hermana, este es nuestro Padre. Y hoy celebramos el Día de la Mamá. Y yo sé que todas las madres han sufrido por sus hijos. Alguien puede decir, no, es que mis hijos son muy buenos, pastor. Sí, pueden ser muy buenos, pero usted sufrió el parto, así que sufrió por sus hijos. ¿Ah? Y aunque haya tenido cesárea, igual sufrió. Así que en la maternidad hay sufrimiento, más que en la paternidad. Porque nosotros los varones no tenemos el parto. No solo la pasamos bien para hacer el hijo, pero no hay parto después. Eso es de las mujeres. Por eso que no podemos estar de acuerdo con esto de la ideología de género, que somos iguales. Dios nos creó diferentes. Ahora piense que si Dios, este Olam, el Dios del tiempo, el Dios de la eternidad, es su Padre, Él no estará sufriendo igual que una madre cuando sus hijos sufrimos. Mire,
Como la Biblia fue escrita más en una cultura un poco más patriarcal, ¿no? A Dios se le dan más condiciones de hombre. Por eso dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hay un salmo que siempre usamos en el Día del Padre que dice, como Jehová se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. O sea, Dios los ama y créame, hermano, que en su angustia, en su dolor, en su enfermedad, Dios tiene algún propósito. Y ese propósito lo vamos a descubrir cuando termine con este estudio que viene, el estudio del propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que pasa en sus hijos, en todo. Y tenemos que descubrir eso. Y cuando descubrimos el propósito, entonces somos felices. Y entendemos el tiempo, entendemos a Dios. Bien, y todas esas expresiones son expresiones generalizadas, que todas las culturas trataban de encontrar un Dios y le llamaban así, el Elohim, el Roy, el Yon, el Shaddai, el Olam. Pero Dios se manifestó a Moisés. Dios se manifestó a Moisés y Moisés hizo una pregunta a Dios y dijo, él a Dios, ¿tú quieres que yo vaya de vuelta para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y si ellos me preguntan, ¿quién te mandó? ¿Qué les voy a decir? Y Dios contestó, yo soy. Ese es el primer nombre en que Dios mismo te da a conocer. El yo soy. El yo soy. Y ahí aparece esta palabra que es de 4 letras, IHWH. IHWH. Y en la expresión IHWH, los estudiosos de la Biblia le pusieron ciertas vocales que sacaron de la palabra Adonai. Y la palabra Adonai, esa palabra Adonai, que está ahí en pantalla, es una expresión de señorío. Y era la forma conductual en que las mujeres se referían a sus esposos. El Señor. El Señor. ¿Ah? Y mire cómo ha cambiado la costumbre, porque ahora, como le dice el esposo a la esposa, le dice mi esposa o mi señora. ¿Y cómo le dice el hombre a la mujer? O sea, perdón, la mujer al hombre, el esposo o marido. Pero no le dice señor. Pero el hombre sí le dice a la mujer, ¿cómo le dice? Señora. Y nos critican de estar en un tiempo patriarcal. Y que el patriarcado ha hecho el problema social y ahí las feministas se levantan que el patriarcado, pero si las mujeres son las señoras. Así que no hay patriarcalismo, no sé si la palabra está correcta, pero en el cristianismo el cristianismo no es patriarcal. Y aunque Dios se ha revelado como un padre, esa expresión que vamos a ver en el Nuevo Testamento, Él se ha revelado como un padre para que notemos su filiación y cómo nos ama y un tema cultural. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Y claramente le dijo Jesús a la samaritana, Dios es espíritu. ¿Y que Dios no es hombre y Dios no es mujer? Dios es Dios. Y Él es. Entonces, esta expresión Adonai, que significa el Señor, fueron las palabras que se usaron en esta expresión o en esta palabra IHWH que usted tiene en pantalla. Y esa palabra entonces llegó a traducirse al español en esta frase que generalmente nosotros conocíamos y que cantaba muy bien nuestra hermana aquí hoy en esta reunión, que decía, ¿a quién iré, Jehová, sin ti? ¿A quién iré, Jehová, sin ti? Y esa expresión Jehová entonces es una callastinización o traer al castellano la palabra IHWH, donde se han puesto las vocales. Y hay otra expresión que es Yahweh. Yahweh. ¿Ya? Yahweh. Ambas expresiones
son adaptaciones para que podamos pronunciarlos, porque en español no podríamos pronunciar, bueno, tendremos que decir H-I-H-W-H, pero como que no le da sentido. Pero ambas expresiones significan esto: yo soy el que soy, yo soy el Señor. Yo soy el que soy, yo soy el Señor. Y Dios quiere ser justamente eso sobre nuestras vidas, el Señor. Y qué triste es cuando el ser humano hace al revés y quiere ser el Señor de Dios. Y algunos hasta se enojan con Dios si Dios no hace lo que ellos quieren. Se enojan con Dios y no quieren ir más a la iglesia. No quieren hacer más la voluntad de Dios porque dicen: Dios, ¿dónde estuvo Dios cuando me pasó esto a mí? ¿Dónde estuvo Dios cuando esto sucedió? ¿Por qué hizo esto Dios? Y el tema es al revés. Él es el Señor. Y como Señor quiere bendecirnos y quiere ayudarnos porque Él está con nosotros. Acompáñame a Segunda de Crónicas. Y en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, nos encontramos aquí con un relato de una guerra del reino de Judá. Y habían venido los pueblos de Moab y Amón para atacar a la nación de Judá. Estaban en desventaja numérica y poderío bélico. Estos reinos habían ya dominado otras naciones. Y el pueblo le pasa como le pasó, como a cualquiera de nosotros nos puede pasar cuando estamos enfrentados a situaciones. ¿Ha tenido usted alguna vez incertidumbre? ¿Ha tenido alguien incertidumbre? ¿Ha tenido miedo? ¿Miedo? ¿Cierto que sí? Y uno tiene miedo cuando se ve en una inferioridad con respecto a otro o a otros. Cuando uno se ve enfrentado a una enfermedad terrible, uno tiene miedo. Recuerdo como niño muchas veces tener miedo, un pánico a los pies de la cama de mi padre. Mi padre siempre fue un hombre muy enfermizo, sufría de enfermedades respiratorias, así que cada invierno para nosotros era un asunto traumático. Él enfermaba de tal manera que siempre pensábamos que iba a morir. Entonces, como niño estaba tan atemorizado de que mi padre muriera y quedara huérfano. Tengo en mi mente ahí a los 8 hermanos, éramos 8 hermanos, bueno, todavía están todos vivos, alrededor de la cama orando a Dios para que Dios lo sanara. Porque pensar en un médico era algo de otro mundo. Pensar en un médico, llevarlo y que viniera el médico a la casa, de otro mundo. No había dinero más que para el pan menos, así va a haber para comprar remedios o ir a un médico. Y muchas veces vimos la gloria de Dios obrando en sanidad en papá. Pero ese temor era algo terrible. Era algo a lo que uno no le puede hacer frente. De hecho, sobre la muerte dice la Biblia que no hay armas en esa guerra. No hay armas ahí. ¿Ha tenido miedo usted?
Hay personas que tienen miedo a la pobreza. Han experimentado la pobreza, han visto a otros pobres y ellos tienen miedo a la pobreza, miedo a no tener, a la escasez, miedo a la decepción, miedo a quedar solos, miedo. Aunque Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque yo estoy con ustedes todos los días, pero aún así tenemos miedo, tenemos dolores. Y eso le pasaba a Israel porque vieron un ejército más grande, estaban amenazados. ¿Y sabe lo que hizo Josafat? Fue y oró a Dios. Y en el verso 20 les dice estas hermosas palabras, en el capítulo 20 y verso 20. Vamos a leer desde el 18 para entender un poco más el contexto. Ya he explicado que hay un contexto de guerra y tienen todas las de perder. Y el verso 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré. Hijos de Coré. Si usted no tiene esperanza en sus hijos, téngalo, porque hasta los hijos de Coré, que se lo tragó la tierra, fueron y sirvieron a Dios. Se levantaron los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué hizo Josafat con el pueblo? Lo llevó a su única esperanza. Los llevó a su Elohim, a su Shaddai, a su El Roi, los llevó a su Elam, los llevó a Él, al único que podían volver la esperanza. Y esa es mi intención esta mañana, hermanos, que ustedes solamente a Él puedan volver su esperanza y entender que en medio de toda angustia y de toda aflicción y desilusión e incertidumbre y enfermedad y escasez y en medio de todo problema puede volver a Él su mirada. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron fue postrarse delante de Dios. Y esa es la actitud de una iglesia. Debe estar postrada delante de Dios. Cuando enfrentamos ahora un tiempo complejo para nuestra sociedad, podemos tener leyes y puede que salga o no salga, pero eso lo sabe Dios. Pero si sale o no sale, Dios seguirá siendo Dios porque Él es el Dios de la eternidad. Y ahí, ¿no es cierto?, se establece que va a poder haber aborto libre y que le van a poder expropiar sus bienes y darle un precio justo. ¿Quién entiende lo que es justo? Nadie sabe. Hay cosas buenas como el asunto social, pero también se establece que no son los padres los que tienen la autoridad de educar a los hijos, los derechos preferenciales de los padres para educar a los hijos. Es más, ni siquiera se le puede decir lo que es malo al hijo. Ya no se podrá. Todos pueden exigir derechos y decir que se atenta contra eso. Pero mire, aunque eso pasara en Chile, como ha pasado en otros países, Dios sigue siendo Dios. Y a Él tenemos que volver nuestra mirada y no podemos desesperar. Bien. Hay que volver entonces al Olam, el Roi, el Dios del tiempo, el Dios de la eternidad. Hay que volver al Roi que nos ve. Hay que volver al Shaddai, Dios todo suficiente. Y ahí se postraron y adoraron. ¿Y quiénes se levantaron? Dice la Biblia que se levantaron los levitas, hijos de Coat y Coré. ¿Para qué? Para alabar a Dios con fuerte voz. Para alabar a Dios con fuerte y alta voz. Ellos no estuvieron callados, hermanos, sino que adoraron a su Dios. Alza usted su voz en medio de los problemas para decir, Señor, tú eres eterno, tú eres grande, yo te doy gracias por este montón de dolores, yo te doy gracias por los problemas, por la incertidumbre, porque tú eres fiel y sé que todo esto será para mi bien, porque tú eres Dios poderoso. O está todo calladito ahí. Ay, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Cómo está delante de Dios?
Ellos, ¿por qué lo hicieron en altavoz? Para que el enemigo escuchara. Ellos no tenían puestas sus fuerzas en los escudos ni en las espadas. Para que el enemigo que estaba allá escuchara, que ellos volvieron a adorar al Dios. Y sabe una cosa histórica. Todos los pueblos sabían del Dios de Israel. ¿Sabe por qué? Porque la historia de David y Goliat, la historia de David el pequeño que mató al gigante, se viralizó por toda la historia. Todos sabían quién era David, cómo derrotó a Goliat y a todos los enemigos. La historia del Mar Rojo se viralizó. Los pueblos sabían cómo ese Dios de ellos había abierto el Mar Rojo. Todos sabían. Era viral. ¿Sabe, hermanos? La iglesia tiene que levantarse y hacer viral el poder del Dios al que servimos. No podemos andar detrás de los políticos para que nos den un terreno, para que nos den un proyecto, para poder tener música o algo. Bueno, la iglesia debe levantarse con fuerte y alta voz. Y eso hicieron. Y luego entonces, después que estaban adorando y el pueblo adoraba y entonces ya estaban con ánimo, se levantó el rey. Y en el verso 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Seguridad y prosperidad por medio de la fe en Dios y por medio de la fe en lo que Dios dice. Seguridad y prosperidad al creer en Dios y al creer lo que Dios dice. Cuando dice creer en Dios, está hablando del Elohim, está hablando del El Roi, está hablando del Olam, está hablando de El Shaddai, está hablando del Dios que es IHWH. Pero también dice, creed a sus profetas. Está diciendo, crean a lo que Él dice. Y usted encuentra aquí en este libro sagrado, hermano y hermana, la palabra profética más segura. No venga aquí para escuchar mis palabras, venga aquí para escuchar la voz de Dios. No se vaya de este lugar con sus propias palabras. Porque uno con quien más conversa es con uno mismo. ¿Ha conversado con usted mismo alguna vez? Todos los días lo hace. Conversa con usted mismo. Y a veces ese mismo usted no lo anima, sino que lo desanima. Pero no crea usted a sus propias palabras, crea las palabras del Dios al que servimos. Crea las palabras que están escritas en este libro. Creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Necesita usted seguridad? ¿Quién necesita seguridad? Crea entonces en todo. Crea que Dios es su Elohim. Crea que Dios es su El Roi. Crea que Él es su el Olam, su el Yom. Crea que Él es su Shaddai. Él es su Shaddai. Aleluya. Fuente de vida. Necesita prosperar. ¿Quién necesita prosperar? ¿Ah? Y cuando hablamos de la prosperidad, no me refiero, hermanos, a la abundancia de bienes. Hay salud, hay paz. La prosperidad del reino de Dios tiene que ver, hermanos, con la tranquilidad. Hay un texto de la Biblia que dice, ay del hombre a quien Dios da riquezas, pero no da la sabiduría para disfrutar de ellas. Y hay gente que tiene muchas cosas, muchos bienes, pero no es feliz. Y no puede disfrutar de lo que tiene. Es más, todo lo que tiene le produce a veces más fatiga y cansancio, más preocupaciones. Conversaba con un joven el otro día y me decía, yo no quiero nada de negocios porque a mí me gusta salir del trabajo y olvidarme. Prefiero que me den un sueldo nomás
y salgo y me olvido, porque los que tienen negocios tienen que estar las 24 horas pensando en su negocio. Quizás eso es verdad. Bueno, yo no tengo nada. Si alguien quiere tener un negocio, téngalo. Pero ¿qué quiero decirles, hermanos y hermanas? Que la prosperidad no tiene que ver solamente con la abundancia de bienes, porque a veces la abundancia de bienes no son nuestra felicidad, sino que la prosperidad tiene que ver con la paz, tiene que ver con la armonía y tiene que ver con nuestra correcta relación con Dios. ¿Quiere usted estar seguro? ¿Quiere tener prosperidad? Créale a Dios y crea a lo que Dios dice por medio de sus profetas. Quiero concluir leyendo juntos el Salmo 115. Si va conmigo al Salmo 115. Este hermoso salmo compuesto o dividido en 18 versos. Vamos a leer juntos. Yo voy a leer el verso 1 y todos ustedes el verso 2. ¿Ya? Yo voy a leer el verso 3 y todos ustedes el 4. Y así hasta que yo lea el verso 17 y todos ustedes el verso 18. Muy bien. Salmo 115. Cuando lo encuentre me dice amén para que luego leamos juntos. Muy bien, dice el verso 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. ¿Está usted en el mismo espíritu del salmista? ¿Está usted con el mismo deseo del salmista? Vaya conmigo al verso 12. Dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Mis queridos hermanos, nuestros hijos serán y llevarán la bendición de Dios, porque esa es la palabra de Dios. Y nosotros debemos de creer a sus palabras, no a lo que ven nuestros ojos.
Aunque nuestros ojos puedan ver rebeldía, puedan ver enfermedad, aunque nuestros ojos puedan ver decepción, aunque nuestros ojos puedan ver desobediencia, tenemos que creer a lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia, Jehová te bendecirá y Jehová bendecirá a tus hijos y los hijos de ellos. Y este salmo comienza en el verso 1 diciendo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu bondad. Mis queridos, este salmo expresa la bondad de Dios y cuán bueno es Dios para con su pueblo. Y aunque en nuestra mirada podríamos encontrar de que nuestra prueba es más grande, nuestra prueba nunca será más grande que el Dios al que servimos. Aunque podríamos encontrar que nuestra decepción es más grande, no será más grande que el Dios al que servimos. ¿Se ha decepcionado usted alguna vez? ¿O lo han decepcionado? Sí. Es más, hemos decepcionado a otros también. Pero Dios es más grande, y Dios es más fiel, y Dios es más bueno. Por eso, mis queridos, el verso 9 dice, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Él, porque Él es vuestra ayuda y Él es vuestro escudo. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Querida iglesia, comencemos a mirar al Dios al que hemos servido por años como el Dios que realmente es. Y Él es magnífico. Y Él es eterno. Y Él es altísimo. Y Él es todo suficiente. Y Él es el Dios de la eternidad y del tiempo. Y Él está por sobre todas las cosas, aún por sobre nuestros anhelos y deseos. Y a Él debemos de dar la gloria. Si miramos a Dios de esa manera, nuestras vidas estarán seguras y nuestras familias serán prosperadas. ¿Sabe por qué? Porque si creemos en Dios, estaremos seguros. Y si creemos a su palabra, seremos prosperados. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y piense esto. ¿Qué es lo que usted no ha creído de Dios? Y le ha hecho más caso a las circunstancias, le ha hecho más oído a la voz del tiempo que a la voz del Dios del tiempo. Ha confiado más en la moda que en el Dios de la moda. ¿Cuál es su inseguridad? ¿Cuál es su fracaso? ¿Cuál es su enfermedad y su dolor? Aquello que le roba la paz, que le quita el sueño. ¿Cuál es su incertidumbre y su oscuridad? Porque en esta mañana vamos a orar para que Dios traiga toda provisión sobre nosotros, para que Él nos prospere y para que en Él estemos seguros. Y vamos a orar a este Dios todopoderoso, a este Dios que es fuente de toda provisión y de toda vida. A este Dios que es bueno y que su misericordia es para siempre. A este Dios que es bondadoso. Piensa en eso y oramos juntos. Y ponga usted delante de Dios, delante de Él, su necesidad. Ponga usted delante de Él su angustia, su aflicción, su dolor, su enfermedad, su escasez. Ponga delante de Él todo lo que puede desviarle, lo que le quita la fe, lo que no lo deja vivir la vida abundante y segura del Dios al que servimos. El Dios que es todo suficiente. Padre, vamos a ti en el nombre de Jesús. Y en esta tarde oro a ti, Señor de señores y Rey de reyes. Tú que eres
tú que fuiste y que serás, tú que eres el Señor y siempre lo serás. Aquí estamos, Señor, parte de tu iglesia. Y hemos venido delante de ti porque queremos estar seguros y porque queremos ser prosperados, porque queremos conocerte en profundidad. Tú eres el Dios creador. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en nosotros. Tú eres el Dios del tiempo y el Dios de toda la eternidad. Tú eres eterno, oh Dios, cuando el tiempo se acaba, oramos para que tú puedas venir. A tu nombre, la majestad y el poder. Porque tú has sido bueno y misericordioso y has estado con nosotros, Señor. Y tu grandeza es eterna. Aleluya. Aleluya. Querida iglesia, tome asiento. Quiero leerles el final de la historia para que usted y yo entendamos el adorar a nuestro Dios, el confesar su nombre, el alzar la voz, trae temor sobre los enemigos nuestros y sobre los enemigos de Dios. Yo sé que Dios puede mirar nuestros pensamientos. Lo que no sé, y más bien no lo creo, es que el diablo pueda saber lo que nosotros pensamos. Entonces, si usted adora a Dios en su pensamiento, el diablo no sabe que usted está adorando a Dios. Y todos sabemos que para influir temor sobre un enemigo, uno tiene que usar la voz. Por eso que los karatecas dicen ¡ya! Pero aquí en Segunda de Crónicas, que hemos tomado los versos, quiero que me acompañe, o me escuche más bien, mejor escúcheme para no ocupar tanto tiempo. El verso 27 dice así: había terminado la guerra, ellos iban con minoría numérica y minoría bélica, y mire lo que dice el verso 27, dice: y todo Judá, y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza, de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová. ¿Ustedes creen que traían el salterio y el arpa y la trompeta para estar callados? ¿Ah? No, ellos tuvieron una fiesta, hermanos. Aleluya. Tuvieron una fiesta. Se gozaron porque Dios le había dado tranquilidad sobre sus enemigos. Y mira lo que pasó con esa actitud de ellos. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron. ¿Y cómo puede oír el otro si uno no le habla? Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Quiere tener paz por todas partes? Entonces proclame con su voz. Cuando usted ore en su casa, hermano, reprenda a los enemigos de Dios. Pero no lo haga para sus adentros, porque así lo sabe Dios, pero sus enemigos no escuchan. Que el enemigo escuche cuando usted está adorando a Dios. ¿Ah? Que no solo lo escuche cuando le gritonea a su señora, sino que también lo escuche cuando usted está adorando a Dios. Que no solo lo escuche cuando le reta a sus hijos, sino que también lo escuche cuando usted adora a Dios y bendice su nombre. Dios le bendiga, iglesia. Tengan ánimo, porque Dios está con nosotros y Él nos dará la victoria. Mis queridos hermanos, nos despedimos de ustedes también. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Bendiciones.
hacerme una invitación. Como no lograron nada, pues se molestan cuando yo mantengo mi posición. Y entonces, ¿pa' qué preguntan si me conocen? Aquí no hay vida, socio, después de las 12. ¿Pa' qué preguntan? Esto no es juego. Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo. Que soy un hombre nuevo. No ando de aquí para allá, de allá para acá. Que soy un hombre nuevo. Tráete un par de toallas, vamos pa' la playa, sol, arena, leche y miel. Y sin medalla, siempre hay uno que quiere pasarse de